Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que usamos constantemente, pero muy pocas veces entendemos, muy a fondo. Es nuestro cerebro. Más específicamente, vamos a conocer las 8 áreas fundamentales del cerebro según la clasificación de Brodmann. Este científico, Corbinian Brodmann, en 1909 dividió la corteza cerebral en 52 áreas, según cómo estaban organizadas sus células. Aunque es un mapa anatómico, tiene una gran utilidad funcional, porque cada una de estas áreas cumplen tareas específicas, como sentir, movernos, hablar, entender el lenguaje, leer, ver y entre otras funciones más complejas. Hoy nos enfocaremos en 8 de estas áreas claves, explicando su función, su ubicación y por qué son tan importantes para nuestra vida diaria. Tenemos las áreas 1, 2 y 3, que son parte de la corteza somatosensorial primaria. Como podemos ver en el cerebro, la parte amarilla, estas áreas fueron clave en los estudios del neurocirujano Wilder Penfield, quien durante las cirugías a pacientes despiertos estimulaba distintas zonas del giro postcentral y observaba las respuestas sensoriales. Así se construyó el homúnculo sensorial, que es una representación del cuerpo dentro del cerebro. Aunque Brodmann ya había delimitado estas áreas por su estructura celular, Penfield demostró su función específica décadas después. Las 3 áreas trabajan en conjunto y están ubicadas en el lóbulo parietal, justo detrás del surco central del cerebro. Su función principal es recibir información sensorial de todo el cuerpo, desde la temperatura de un objeto hasta el dolor de una espina o la presión cuando alguien te aprieta la mano. También interpretar la propiocepción, que es la posición de las partes del cuerpo aunque no las estés viendo. Por eso sabes dónde está tu brazo incluso cuando los ojos están cerrados. Curiosamente, no todas las partes del cuerpo tienen el mismo espacio. Los labios, las manos y la lengua tienen muchísima representación porque son hipersensibles. Si se dañan estas áreas, la 1, la 2 y la 3, la persona pierde sensibilidad en partes del cuerpo específicas, dependiendo de dónde ocurrió el daño. Ahora el área 4, como pueden ver, la parte que está de amarillo en la gráfica, es la corteza motora primaria. En el año 1870, los científicos Fritsch y Hitzet realizaron experimentos en perros, estimulando el giro precentral y provocando movimientos corporales. Brodmann luego identificó esta zona como el área 4, y más adelante Penfield hizo lo mismo en humanos, creando el famoso homúnculo motor, donde cada región de la corteza está conectada a un grupo de músculos. Esta área es fundamental para el control voluntario del cuerpo y está ubicada en el lóbulo frontal, justo delante del surco central. Es la encargada de iniciar los movimientos voluntarios y las partes del cuerpo requieren movimientos más precisos como los dedos, los labios, que tienen mayor representación en esta parte. Si estas áreas se dañan, puede generar una parálisis o debilidad en partes del cuerpo correspondientes al área afectada. Por ejemplo, en un infarto cerebral puede que afecte el área 4 izquierda y esto paraliza el lado derecho de todo el cuerpo. Ahora voy a hablar sobre el área número 6, que es el área premotora y motora suplementaria. Esta zona fue diferenciada funcionalmente en el siglo XX, cuando se notó que aunque no genera movimiento directo, participa en la planificación y coordinación de movimientos complejos. Investigaciones con lesiones y neuroimagen mostraron que esta área se activa antes de ejecutar acciones aprendidas, como escribir o tocar un instrumento, anticipando la actividad motora del área número 4. Está también en el lado del lóbulo frontal, justo adelante del área número 4. No ejecuta los movimientos directamente, pero sí los planifica y los coordina. Cuando te estás preparando para caminar, lanzar una pelota o escribir tu nombre, el área número 6 se activa para organizar esos movimientos de manera ordenada. También se encarga de los movimientos automáticos aprendidos, como andar en bicicleta o tocar un instrumento. Gracias a esta área, no tenemos que pensar conscientemente cada vez que hacemos algo repetitivo. Si se daña, la persona puede moverse, pero lo hace de forma descoordinada o un poco torpe.
Ahora siguiendo con el área número 8, que es el campo ocular frontal, estudios en monos y humanos a mediados del siglo XX identificaron que esta área regula los movimientos voluntarios de los ojos, como el seguimiento visual y los movimientos acádicos, esos saltos rápidos de mirada. También se descubrió su rol en la atención visual y en el control del enfoque visual voluntario, muy útil en tareas como leer o buscar algo en el entorno. Justamente en el área del ocular frontal, esta área justamente es un poco más adelante del lóbulo frontal también, y su función es controlar los movimientos voluntarios de los ojos. Por ejemplo, cuando estás leyendo y pasas de una palabra a otra, o cuando decides mirar hacia un sonido que escuchaste, esta área es la que se activa para mover los ojos en la dirección correcta. Si se daña, la persona no puede mover los ojos de manera voluntaria, aunque físicamente los ojos estén bien. Es decir, no hay parálisis ocular, pero sí hay una incapacidad de mover la mirada hacia donde uno quiere. Ahora el área número 17, que es la corteza visual primaria. Esta zona ya era reconocida antes por Brodmann, por la estría de Genari, una banda visible en el lóbulo occipital. Sin embargo, fue Brodmann quien la delimitó como el área número 17. Más tarde, estudios de lesiones y técnicas de imagen confirmaron que aquí llega primero la información visual desde la retina, y desde aquí se distribuye hacia otras áreas para analizar detalles como forma y el color. Y justamente, esta es fácil de ubicar. Está ubicada en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro. Aquí llega la información visual que captan nuestros ojos. La imagen entra por los ojos, viaja por el nervio óptico y llega a esta área donde se procesa. Se reconoce como formas, colores, movimientos, profundidad, etcétera, etcétera. Si esta área se daña, aunque los ojos estén sanos, la persona puede quedar ciega corticalmente, es decir, no puede ver aunque su cerebro no puede interpretar las señales. Continuando con la exposición, tenemos el área de Wernicke, o también conocida como el área 22 de Brodmann. Bueno, esta área está ubicada en el lóbulo temporal izquierdo en la mayoría de personas diestras y se encarga de la comprensión del lenguaje. A través de estudios clínicos y el análisis de cerebros post-mortem, Wernicke descubrió que las personas que tenían dificultades para comprender el lenguaje tenían una lesión en la zona del cerebro ubicada en la corteza temporal superior izquierda. Esta zona, conocida, como lo mencionaba, como el área de Wernicke, está directamente implicada en la comprensión del lenguaje y también permite a las personas entender lo que se les dice, leer y comprender el significado de las palabras y oraciones. En caso esta área se llegara a dañar o tener una lesión, podría causar afasia de Wernicke. Es una condición en la que una persona tiene dificultades para comprender el lenguaje y los pacientes con afasia de Wernicke pueden hablar con fluidez, pero sus palabras carecen de significado y pueden tener dificultad para comprender lo que leen o se les dice, ¿no? Por ejemplo, decir una oración es decir la mesa canta relojes de árbol. Las palabras fluyen, pero no tienen una coherencia. Ahora seguimos con el área 39, que es la del giro angular, como se puede ver representada de amarillo en la gráfica. Norman Henswin, en los años 60, profundizó en el rol del giro angular, como un integrador de información visual, auditiva y sensorial. Brodmann le etiquetó como el área 39 por su estructura única, y más tarde se le atribuyó una gran importancia en el aprendizaje simbólico. Esta área está en la parte del lóbulo parietal que se conecta con el occipital, y tiene una función muy importante, que es la de integrar la información visual, auditiva y lingüística. Nos permite leer, escribir, hacer cálculos matemáticos y entender conceptos muy abstractos. Si esta área se daña, se puede presentar problemas como alexia, que es la dificultad para leer, agrafia, que es la dificultad para escribir, y acalculia, que es la dificultad para hacer operaciones matemáticas. Este tipo de daños se ven en personas que sufren de accidentes o que sufren lesiones por accidentes cerebrovasculares. Continuando con la exposición, en el año 1861, el médico Paul-Pierre Broca demostró a partir de las pruebas obtenidas de cerebros lesionados de pacientes afásicos que el lenguaje está controlado por un área específica del lóbulo frontal izquierdo. Broca describió el caso de un paciente que no tenía problemas en la lengua ni en la boca, sino que el paciente, el problema que presentaba era que sí podía comprender el lenguaje, pero no podía hablar ni expresar las ideas por escrito.
El análisis del encéfalo post-mortem reveló una lesión en la región posterior del lóbulo frontal y, bueno, posteriormente esta área le llamaron área de Broca. Así pues, llegó también a más pacientes con el mismo caso y comprobó en todos ellos que tenían una lesión en la misma zona, en la misma región cerebral. Bueno, esta área, como le mencionaba, es el área de Broca o área 44 y 45. En el área 44 se encuentra en la circunvolución opercular y está más involucrada en la motricidad del habla y la supresión de respuestas selectivas. También se ha relacionado con la percepción musical, los movimientos de las manos y la teoría de la mente. El área 45 está ubicada en la circunvolución triangular y esta área está asociada con la planificación de oraciones complejas y patrones del habla, así como con tareas semánticas como la decisión semántica y la generación de palabras. Ambas están localizadas en el lóbulo frontal izquierdo, siendo más prominente en el hemisferio dominante. Si en caso llegara a causarse una lesión o daño en estas áreas, podría causar afasia motora, dificultad para expresar el lenguaje hablado. Por ejemplo, decir, mi perro no comer. Esa oración no tiene coherencia, ¿no? Entonces, eso se llegaría a causar si en caso tuviera daños de esta área. En conclusión, siguiendo con la PPT, ya para cerrar esta exposición, podemos decir que el cerebro no funciona como una sola pieza, sino como un equipo donde cada área tiene una especialidad. En resumen, las áreas de Brodmann que hemos visto hoy nos permiten el área 1, 2 y 3, podemos sentir el mundo a través del cuerpo, el área 4, mover el cuerpo con precisión, el área 6, planear y coordinar movimientos complejos, el área 8 y 17, dirigir la mirada y percibir lo visual, el área 22, 44 y 45, comprender y producir el lenguaje, el área 39, conectar lo visual con el lenguaje y la abstracción. Y tercero, bueno, nos permite estudiar estas áreas, estas áreas nos permiten y nos ayudan no solo a comprender mejor el cerebro humano, sino también a detectar y tratar daños neurológicos, entender trastornos del desarrollo y crear intervenciones más efectivas para la salud mental. Gracias por su atención.